Bienvenidos, bienvenidas a celebrar con nosotros y nosotras ese culto en el tercer domingo de Adviento. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando vengas cesará, llegará la luz, la esperada libertad. Queremos en este tercer domingo de Adviento confesar juntos y juntas en comunidad nuestras faltas, cantando de la página 441, si fue motivo de dolor, perdón, Señor. Fui motivo de dolor, Señor, si por mi ausencia me tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor, si para esconder mi palabra fue, si antes sufría su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor, si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre, sin luchar por ti, cuando anhelabas tener a mí, perdón, Señor, escucha, Dios, mi pobre confesión, y líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu redil. Amén, amén. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se afligen por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz
de lo que el hombre pueda entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos y hermanas, con esas palabras les anuncio a ustedes el perdón de todos sus pecados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y también contigo. Como comunidad perdonada, como comunidad que recibe la gracia y la misericordia de Dios, miramos al mundo y no somos indiferentes a sus sufrimientos. En esa mañana unimos nuestras voces pidiendo a Dios su paz, su justicia y su amor para con el mundo que sufre. Cantemos el Kyrie eleison. Tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi Salvador. También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación y entonces dirán: den gracias e invoquen al Señor. Cuenten a las naciones las cosas que ha hecho. Recuérdenles que Él está por encima de todo. Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso que debe conocerse en toda la tierra. Den gritos de alegría, habitantes de Sion, porque el Dios Santo de Israel está en medio de ustedes con toda su grandeza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les
Incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Juan le contestó: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con quien no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los cobradores de impuestos para Roma. Y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no le quiten nada a nadie, ni con amenaza, ni acusándolos de algo que no hayan hecho, y confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno de los que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia a la gente. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos. Nos acercamos al nacimiento de Jesús. Nos acercamos a celebrar la salvación que Dios envía a la humanidad. Estamos en el tercer domingo de Adviento. Seguimos nos encontrando en este domingo con ese personaje llamado Juan Bautista, que con voz fuerte nos llama al cambio y a la transformación. El domingo pasado, el Evangelio nos invitaba a preparar el camino del Señor, a abrir un camino recto, a ser parte del desafío constante de enderezar los caminos torcidos de nuestras vidas y de nuestra sociedad, a cambiar los caminos del egoísmo, de las injusticias, de los prejuicios, de las mentiras. Cambiar los caminos que no son caminos de Dios para nuestras relaciones y convivencia humana. Nuestro texto de hoy es continuidad del texto del domingo pasado. Juan Bautista vivía en el desierto y desde ahí del desierto él desarrolla su misión de llamar al pueblo al arrepentimiento, al cambio de actitud y a volver sus vidas a Dios. El texto de hoy empieza con palabras duras de escuchar. Juan llama a la multitud de raza de víboras. Con esas duras palabras, él quiere llamarles para que vuelvan sus vidas a Dios y los advierte sobre el abuso del privilegio al decir:
nosotros somos descendientes de Abraham. O sea, no basta con decir que son descendientes de Abraham, que son parte de ese árbol genealógico, sino que Juan les dice a ellos, a ellas, que deben también producir buenos frutos. O sea, Juan hoy nos está hablando a nosotros y nosotras que no basta con decir que somos cristianos y cristianas, sino que hemos de, como cristianos y cristianas, producir buenos frutos. O sea, en las palabras de Juan Bautista, vivir de tal manera nuestras vidas que la gente, el mundo, pueda ver que hemos vuelto al Señor. El llamado de Juan Bautista, un llamado con palabras duras, parece hacer sentido a la multitud que lo seguía. Frente a esas palabras, la gente le pregunta a Juan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La respuesta de Juan es: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. El que tenga comida, compártala con el que no la tiene. La respuesta de Juan muestra a la comunidad la necesidad de dar un giro y de emprender un nuevo camino. Pues parece que esa comunidad había olvidado, tanto en su vida personal como comunitaria, la práctica de la justicia y de la solidaridad. ¿Qué debemos hacer? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta nos trae el Evangelio! ¿Qué debemos hacer nosotros y nosotras, los cristianos y cristianas, en una sociedad de consumo, en una sociedad que tiene amor al materialismo, en una sociedad de competencias, en una sociedad de violencias, en una sociedad con crisis climática, con crisis migratoria, en una sociedad que día a día en nuestro cotidiano niega la propuesta de vida abundante que Jesús nos propone con su encarnación en el mundo. ¿Cómo necesitamos de Juanes? ¿Cómo necesitamos de voces como la de Juan Bautista, que nos lleve hoy como cristianos y cristianas a preguntarnos qué debemos hacer? Necesitamos de esas voces proféticas en esos tiempos para recordarnos
para hacer que tomemos conciencia que la salvación acontece con la práctica de la justicia y de la solidaridad, que no hay caminos sustentables si no existe el compartir, la comunión, la colaboración entre nosotros y nosotras. El Evangelio decía que entre la gente que seguía a Juan Bautista para ser bautizado, había diferentes clases de personas. Estaban ahí también los cobradores de impuestos, personas que explotaban a otras personas por el sistema romano. Personas que vivían diferentes situaciones estaban ahí escuchando el llamado de Juan Bautista al cambio de vida. Estaban también los soldados, que eran trabajadores del sistema romano y que tenían la misión, ¿no?, como nuestros soldados hoy, de imponer el orden por medio de la violencia. Y ellos también preguntan a Juan lo que deben hacer. Y Juan le dice a ellos: no quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolos de algo que no hayan hecho. Confórmense con su sueldo. Todos y todas son invitados a cambiar de actitud. Y es el cambio de actitud en nosotros, en nosotras, que va a permitir enderezar los caminos torcidos de nuestra sociedad. Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros también estamos y ocupamos diferentes lugares en nuestra sociedad. Algunos somos pastores, pastoras, otros profesores, profesoras, otros trabajan en la salud pública, otros trabajan limpiando las casas, cuidando a los niños, otros cuidando a los adultos mayores. Y vivimos en un tiempo complejo, diría en un tiempo tremendamente complejo. Atravesamos junto con el mundo entero una pandemia. Somos uno de los países más desigual del mundo. Un país con muchos caminos torcidos por la falta de justicia social, por la falta de oportunidades. Un país que en ese momento está discutiendo, está debatiendo entre dos propuestas de gobierno. Un país que el domingo que viene va a estar eligiendo uno de las dos personas para ser su nuevo presidente. Y es bueno que en ese contexto podamos hacernos la pregunta como cristianos y cristianas, no como seguidores de X partido o de otro partido, sino que podamos plantearnos la pregunta desde nuestro ser cristianos y cristianas.
¿qué debemos hacer? ¿Quién debo elegir para ser el presidente de todos los chilenos y chilenas? Juan Bautista advierte: no vayan a decir entre ustedes que son descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a esas piedras Dios puede convertir en descendientes de Abraham. Y ahí me parece que el Evangelio nos está llamando a nosotros también la atención. Cuidado, ¿no? Cuidado para no caer en trampitas de los que dicen representar a Dios y hablar en nombre de Dios. El Evangelio es claro. No basta decir que somos cristianos y cristianas, sino que hemos de demostrar a través de nuestra práctica, de nuestras acciones, que hemos vuelto a Dios. Entonces quizás puede ser más simple que complicado la respuesta para nosotros y nosotras, para saber a quién vamos a elegir. Preguntemos si cuál de las propuestas es una propuesta que se acerca más a la propuesta del Evangelio. ¿Cuál es la propuesta que nos invita a compartir lo que tenemos, a abrir espacios de inclusión, a ejercer nuestras funciones desde el amor, desde la compasión, desde el cuidado, no del maltrato? Hagámonos esas preguntas y desde ahí vamos a poder entonces discernir en ambas propuestas que vamos a tener que elegir. Ciertamente, frente a la pregunta ¿qué debemos hacer? Lo primero, lo que debemos hacer, obviamente como cristianos y cristianas que somos parte de una comunidad mayor, es ir a votar. Es no ser indiferente, sino que ser parte de ese proceso. Las respuestas de Juan Bautista hoy en el Evangelio nos dice que somos parte de una comunidad, de una sociedad mayor. Y como parte de esa sociedad, somos llamadas a dar buenos frutos. ¿Qué debemos hacer? Una pregunta que debería siempre acompañarnos como cristianos y cristianas. Es una pregunta que siempre nos invita a discernir nuestros contextos. ¿Qué debo hacer frente a la violencia de género? ¿Qué debo hacer frente al maltrato infantil? ¿Qué debo hacer frente a la discriminación? ¿Qué debo hacer frente a un sistema de pensiones que entrega jubilaciones de miseria? ¿Qué debo hacer? No basta con decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Juan Bautista nos interpela diciendo que
para preparar el camino para Dios, tenemos que generar cambios en nuestras estructuras, cambios en nuestras relaciones humanas. Juan Bautista nos invita a cambiar nuestras actitudes para que podamos vivir en un mundo menos injusto y violento, en un mundo más solidario, más amoroso, más fraterno. Querida comunidad, hermanos y hermanas, que el Evangelio hoy nos ayude a hacer esa pregunta en cada situación que estamos siempre deparados en nuestro cotidiano. ¿Qué debo hacer? Y ojalá que nosotros y nosotras desde el Evangelio podamos también responder a esa pregunta, que podamos cambiar de actitud, que podamos nosotros marcar la diferencia siempre desde la perspectiva del reino de Dios y de su justicia. Que en ese tercer domingo de Adviento, nuestro buen Dios nos ayude a disponer nuestros corazones para escuchar su palabra y para descubrir en su palabra lo que debemos hacer para preparar para Dios su camino en ese tiempo. Que nuestro buen Dios nos ayude. Amén. Y vamos a seguir reflexionando en esa palabra, cantando Cuando el pobre nada tiene. Cuando el pobre nada tiene, de hambre padece. Cuando alguien pasa suerte, amor nos da. Cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos entonces nuestro culto en ese tercer domingo de Adviento, en esa esperanza, ¿no?, que vendrá una nueva luz sobre la tierra. Vendrá una nueva luz sobre la tierra, la luz de la justicia y la verdad. Vendrá el libertador de las naciones, vendrá la libertad. Esperamos en la sombra la radiante claridad. Nuestros pasos en la noche van buscando la verdad. Pero al fin un nuevo día ya comienza a florear. Vendrá la libertad. Vendrá una nueva luz sobre la tierra, la luz de la justicia y la verdad. Vendrá el libertador de las naciones, vendrá la libertad. Nuestras vidas van sin rumbo en espera de otro sol. Tierra nueva, mundo nuevo, sin tristeza ni dolor. Nuestras manos hacia el cielo solo esperan salvación. Vendrá